Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de geometría. Entonces, como título, geometría. Y vamos a ver primero la historia de la geometría, de dónde surgió. Bueno, aquí dice, la base de la civilización egipcia fue la agricultura. Es decir, la geometría nació en la civilización egipcia. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, como introducción, la base de la civilización egipcia fue la agricultura. Y la aplicación de los conocimientos geométricos a la medida de la tierra fue la causa de que se diera a esta parte de la matemática el nombre de geometría, que significa medida de la tierra. Es decir, en la civilización egipcia, como la base de su sustento era la agricultura, y ahí es donde surgió la necesidad de hacer mediciones, de hacer líneas, de hacer incluso figuras, entonces para delimitar tierras. Entonces, pues sí, a la agricultura fue la necesidad de hacer esas. Ahí es donde surgía la necesidad de hacer líneas, ángulos, para delimitar las tierras. Y por eso se le dio el nombre de geometría, que porque significa medida de la tierra. Lo vamos a ver más adelante, su etimología, el origen de la palabra. Entonces pónganle pausa al video y copien esto. Si ya lo hicieron, ahora copien esto, pónganle pausa al video. Si ya lo hicieron, ahora vamos a seguir. Dice, se cuenta, aquí ahora sí el origen. Se cuenta que la ciencia geométrica fue iniciada por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo y borrarse con el limo los lindes de los campos, se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Antes de que copien, es decir, siempre una ciencia surge de una necesidad, de un problema, de resolver un problema. Y sí, de ahí surge la ciencia. Cualquier ciencia, en este caso la geométrica. Porque dice que se desbordó el Nilo. Recuerden que los egipcios se establecieron alrededor del río Nilo. ¿Sí? Ahí se establecieron. Y aquí dice que se desbordó el Nilo. Y se borró con el limo. El limo es un tipo de sedimento, un tipo de tierra. Es un tipo de tierra, ¿cómo se dice? Muy fina. No es como la arena, es distinta. A eso me refiero. Y borrarse con el limo los lindes de los campos, es decir, las fronteras de cada campo. Entonces, pues ¿qué pasó? Se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. ¿Sí? Y luego dice, entonces la geometría inició por medirse las tierras, por medir tierras, ¿sí? Los campos. Pero después dice que esta ciencia geométrica llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Es decir, los conocimientos para medir la tierra se usaron para los espacios marinos, incluso después para medir el cielo y el firmamento. Se entiende que es todo, pues sí, todo el cielo, todas las estrellas, ¿sí? Más allá. Sí, el cielo es lo que está en la tierra. Y ya el firmamento se entiende que son pues las estrellas, todo lo que hay más allá del cielo, ¿sí? El espacio exterior, se puede decir. Por donde se mueven las estrellas, ¿se entiende? El cielo es por donde se mueven las nubes y el firmamento por donde se mueven las estrellas. Entonces, así es como surgió la ciencia geométrica, por medir la tierra. Entonces, seguimos. Póngale pausa al video y copien esta parte.
Bueno, entonces sigamos con la introducción histórica. Este libro fue hecho por San Isidoro de Sevilla. Es un libro de etimologías. ¿Qué es etimología? Es el origen de las palabras. Pero este libro, como fue escrito por el año 500, aquí está, ahí está. Como este libro fue escrito por el año 500, entonces ya se tenían los conocimientos frescos sobre el origen de las palabras, e incluso le da una introducción histórica, porque el conocimiento era fresco. Fue escrito por el año 500. Y bueno, y obviamente ya fue reeditado a nuestra época. Y sí, y escaneado. Sí, por eso aquí dice 2004. Obviamente, el libro original todo fue copiado y llevado a la época actual. Sí, editado para la época actual. Y traducido, porque este libro tiene su parte en latín. Aquí arriba es latín completamente, miren. Completamente en latín. Y abajo está su traducción en el español. Bueno, entonces, ahora sí, entonces vamos a seguir con geometría. Bueno, y aquí es donde saqué lo que estaba en la diapositiva, de cómo surgió la geometría. Y vamos a seguir. Sigue diciendo, muy interesante lo que sigue diciendo. Aquí es donde nos quedamos, cuando se midieron los espacios del firmamento. Dice: pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Es decir, la geometría empezó a medir la tierra, pero aquí dice, y después, ¿por qué se empezó a medir el cielo y el firmamento? Dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Ahí está. Aquí te dice por qué se empezaron a medir el cielo y el firmamento. E incluso yo diría aún más. Aquí es la razón de por qué el hombre fue a la luna. Por esto, porque arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra. El hombre, como ya había conocido la tierra, o ya se tenían ya hace un conocimiento sobre la tierra, y ve el cielo, ve las estrellas, ve la luna, pues quiere conocerlo, porque tiene un afán de estudio. Cuando fueron a la luna, le dijeron a Kennedy, ¿por qué van a ir a la luna? Y estaba Kennedy en ese entonces en Estados Unidos, y él les dijo, porque está ahí. Simplemente eso les dijo, porque está ahí. Entonces, porque el hombre lo ve, tiene un afán de estudio, y es por eso que quiere conocer lo que ve, en ese caso la luna. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Luego dice, y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra. A ver, regresando, estamos hablando, volviendo a nuestro tema original, estamos hablando de cómo los egipcios inventaron la geometría. Y aquí habla de ellos, pues sí, los egipcios, ¿se entiende? Empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra. Es decir, ya en esa época de los egipcios, ya se tenía de una manera aproximada la distancia entre la luna y la tierra. Es aproximada al valor actual. E incluso, yo diría que es muy exacta, porque conforme pasan los años, la luna se va alejando de la Tierra. E incluso hay que ver si la medida que dieron ellos era realmente la verdadera, porque la luna se va alejando cada vez más de la Tierra. Es decir, la medida actual no es igual a que en un supongamos hipotético, así se hubiera medido con los aparatos actuales la distancia de la Luna y la Tierra hace 200 años. Es decir, no es lo mismo medir la distancia de la Luna y la Tierra actualmente que si se hubiera medido con los aparatos actuales hace 1000 años.
no es lo mismo porque la luna se va alejando cada vez más de la Tierra. Y los egipcios ya lo habían determinado, cuál era la distancia entre la luna y la Tierra. Y lo hicieron a base de razonamientos, a base de análisis. Eso se debe tener muy en claro. Como en esa época pues no existían los medios de la televisión, etcétera, el internet, no había tantos distractores y se dedicaban al estudio, a analizar, a razonar, y por lo tanto por eso pudieron establecer estas medidas. Es decir, no nos la dieron los extraterrestres, porque es lo que andan diciendo actualmente, que los extraterrestres nos dieron, forjaron las pirámides y les dieron a los egipcios todas esas medidas. No, lo hicieron las personas, los hombres, a base de razonamientos, de análisis. Y una diferencia fundamental es que en esa época no había tantos distractores como ahora. ¿Se entiende? Hasta las drogas, no había tanta droga en esa época como ahora, o alcohol. Sí, los distractores no solamente son la televisión, el internet, sino las drogas, el alcohol, los estupefacientes. Sí, no había en esa época tanto. Entonces, por eso la gente pudo desarrollar estos conocimientos, e incluso más aún. Este año, como les dije, fue escrito en el año 500, y para esa época ya se tenían traducidos varios de los papiros o escritos egipcios, jeroglíficos, donde tenían sus medidas, ya se tenían traducidas, ya se habían analizado muy bien y se habían traducido al español o al latín, al latín, se tradujeron, se interpretaron. Entonces sí, no hay que subestimar la capacidad de razonamiento, porque se pueden establecer medidas muy aproximadas, muy exactas. Entonces sí, ese conocimiento no hay que subestimarlo. Bueno, entonces no solamente se conocía la distancia entre la luna y la Tierra, también aquí dice entre la luna y el sol. Imagínense, más aún. ¿Y cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo? Del mismo modo determinaron el número de estadios. Estadios es una forma de distancias, ¿sí? Es una forma de medir distancias. Aquí dice, y luego dice, más o menos, que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Ahí está, se tenían muchas mediciones. Y todo fue a base de razonar, de analizar. Bueno, luego dice, como esta ciencia tuvo su inicio en la medición de la Tierra, conservó por ello el nombre de lo que fue su origen. De ahí su denominación geometría, derivada de tierra y de medida. Tierra es geo y medida metra. Aquí en la parte del latín, aquí nos lo dice. Vamos a ver. Aquí está. Aquí es metra, ahí está. Es mu, es la M, esta es E, tau es la T, esta es la letra Rho, por eso es como la R de nuestra actualidad. No es P, sino es Rho, y se pronuncia así, ese es su sonido, R. Y la A, ahí está, metra, mensura, es decir, medida. Mensura es medida, en latín. Y griego aquí debe decir G, así nada más, G, ¿sí? Esta es la letra gamma, y esta es nun. Entonces G, perdón, me equivoqué. G es tierra. Aquí decía, perdón, me fui. G es tierra. Ahí está, tierra en griego es G. Y medida, metra. Al menos ya vieron su escritura en griego, así se escribía en griego, como lo puse anteriormente. Pero, y traducido al español, G es tierra y medida, metra. Por eso es geometría, medida de la tierra. Entonces esta es una pequeña introducción histórica de la geometría. Surgió por los egipcios por la agricultura, por los conocimientos de medir distancias. Entonces
Este libro es muy interesante. Igual aquí fueron las primeras figuras que se definieron. Incluso sus nombres, por ejemplo, el nombre de pirámide. Bueno, y aquí ya viene varios nombres que ya se habían definido para ese entonces: cilindro, cono. Y nada más voy a mencionar uno: pirámide. Dice, vamos a seguir leyendo. Dice: cilindro es una figura cuadrada que presenta en la parte superior un semicírculo. A ver, ¿por qué dice una figura cuadrada? A ver, dice, cilindro es una figura cuadrada que presenta en la parte superior un semicírculo. ¿Por qué dice eso? A ver, vamos a ver, voy a sacar aquí el editor de gráficos. A ver, miren, ustedes imagínense un cilindro. Imagínense un cilindro. ¿Qué pasa si ustedes rompen el cilindro? A ver, o más bien, más bien ustedes lo están viendo en este momento. ¿Cómo construye un cilindro? Aclaro que cualquier ruido es ajeno completamente a la clase. No es parte de la clase. Nada más que por la época que se vive. Ya va a terminar esto, pero bueno. Digo, la época esta. Ahí está. Esto es un cilindro, ¿no? Igual tiene una base de igual manera circular acá. La voy a poner un poco más así porque se entiende que es la base. Sí, es completamente ajeno cualquier ruido de la clase que se presente. Ahí está, este es el cilindro, ¿no? Ahora, en primaria, ¿cómo fabricaban el cilindro? Pues les daban a ustedes esta plantilla, ¿no? A ustedes en primaria, para hacer un cilindro, les daban la siguiente plantilla o el siguiente modelo. Les daban un pedazo de rectángulo y en cada esquina opuesta había un círculo. Entonces, y cuando lo cortaban, ¿qué pasa? Lo enrollaban esto y estas eran sus tapas, ¿no? Y ya que surgía el cilindro, que está a la izquierda. Entonces, esa es la razón de por qué dice que el cilindro es una figura cuadrada, porque de ahí surge del rectángulo. En ese entonces para ellos cuadrado era pues el cuadrado lo definían como una figura que tenía dos líneas paralelas, dos pares de líneas paralelas. Eso era un cuadrado, ¿sí? Que tenía dos pares de líneas paralelas. Entonces sí, del cuadrado o del rectángulo, si esto es un cuadrado, también se forma un cilindro, ¿no? Aproximadamente, que sean de figuras iguales, pues también se puede formar un cilindro. Ahí está. Incluso más aún, si ustedes forman un cilindro a base de un cuadrado, es decir, si ustedes forman un cilindro de tal manera que el diámetro, sea exactamente igual a cada lado del cuadrado, si el diámetro del círculo es exactamente igual a cada lado del cuadrado, van a gastar la menor cantidad de material que tienen. Es decir, si quieren gastar la menor cantidad de material, deben hacer un cilindro cuadrado, es decir, un cilindro que tenga todos sus lados iguales, que el diámetro del círculo sea igual a cada lado del cuadrado. Ahí está. Entonces así es como se forma un cilindro el más óptimo de una figura cuadrada. Se agarra el cuadrado, se enrolla y ya se pone las tapas, que son círculos. Entonces así es como se definió el cilindro antiguamente. Luego dice: el cono es una figura que a partir de una base ancha sube estrechándose hasta acabar en punta, como el octágono. Es otro tipo de octágono, octógono, es otro tipo de octógono al de la actualidad. Y luego dice: pirámide es una figura que, al igual que el fuego, se levanta desde una base ancha hasta terminar en punta de lanza. Dice: entre los griegos al fuego le llaman pir, es decir, en griego pir es fuego. Entonces por eso se le dio el nombre de pirámide, porque termina en punta de lanza, como el fuego. Entonces
Hay que entender que la base de todas las palabras es el razonamiento, de lo que se ve, de a base de lo que se observa, se le dio el nombre, a base de razonamiento a cada palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra matrimonio viene del griego matrimonium, que significa calidad de madre, porque de la unión con el hombre y la mujer potencialmente se puede dar un hijo. De la unión entre el hombre y la mujer se pueden dar un hijo. ¿Qué es lo que hace la mujer? Puede dar hijos, que solamente puede surgir de la unión entre el hombre y la mujer. Por eso se le llama matrimonio, calidad de madre. Eso es lo que significa matrimonio, calidad de madre, porque la madre puede dar hijos, y eso solamente surge de la unión entre el hombre y la mujer. Es un ejemplo de decir de que todas las palabras surgen a base de razonamientos. Las palabras no son hechas nada más así nada más por inventarlas. Sí, las palabras no fueron inventadas así nomás, sino que son a base de un razonamiento. Bueno, entonces esta es la introducción a geometría. Ya dimos una introducción histórica. Ahora en el siguiente video se va a ver ángulos.